Salvador y Rey. El buen pastor. El agua que sacia nuestra sed. Cordero de Dios inmolado en la cruz. Pan de vida. La luz del mundo. El gran maestro. Yo soy Jesús. 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 Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Vamos con sus palmas. Eso. Todos adorando desde sus casas. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos.
En los montes, en los valles, exaltamos a tu alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos sonido de tu alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos a tu alabanza. De toda nación, la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos a querido alabanza. En las cosas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Acabamos, acabamos, hacemos sonido de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos a querido alabanza. Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación. La tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos a querido alabanza. En las cosas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Acabamos, acabamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos a querido alabanza. Muy bien, en nuestra campaña anterior compartimos el tema Conociendo quién es Dios. Hicimos una serie más o menos de unos 15 temas que espero que todos nosotros recordemos
Creo que lo hacemos porque algunos de ellos tocaron muy especialmente el corazón de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, acerca de quién es Dios y cómo se revela Él en favor nuestro. Luego, una vez que comenzamos, terminamos esa campaña, hemos estado recordando a la luz del Nuevo Testamento y especialmente del Evangelio de Juan, cuáles son esas expresiones, esas declaraciones de parte del Señor Jesús que dice quién es Él. Y en esta noche vamos a recordar el tema, tal vez ampliar un poquito o profundizar algún punto o aclarar algo seguramente para ustedes. Eso es muy importante. Gracias por tomar notas también ahí sobre esto. Muy bien, esta nueva serie de meditaciones acerca de quién es Jesús, el yo soy Jesús, ¿no? Es decir, quiere decir que ese yo soy que Jesús toma para sí mismo es el mismo yo soy que el Señor Dios de Israel le reveló a Moisés cuando Moisés le preguntó al Señor, al ir a Egipto y decir que Dios lo había enviado, o que, mejor dicho, que quién decía él que lo había enviado. Y entonces el Señor le dice, yo soy, dígales que yo soy, me envió. Entonces de ahí surge esa revelación, Yahvé, Jehová, ese es el inicio de Yahvé, yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo soy el todopoderoso, el soberano, el que tiene control de todo, el que conoce cada vida, el que conoce cada circunstancia, cada situación, el que sostiene toda la creación de todas las cosas que yo he hecho. Yo soy abarca absolutamente todo. Muy bien, en el Nuevo Testamento entonces leemos una profecía o una declaración que cumple también el deseo del Señor Jesús respecto a el deseo del Padre respecto a quién sería el Señor y qué expresiones y qué impacto tendría aquí en la tierra. Entonces se dice del Señor Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muy bien, en ese contexto y en ese marco de referencia que tenemos, entonces llegamos a Juan capítulo 10, verso 9, donde Jesús declara que Él es la puerta, Él es la puerta. Les digo la verdad, dijo el Señor ahí en Juan 10, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Y recuerde que el Señor ya había dicho, o lo dice más adelante, dice el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Y se está refiriendo al grupo de personas que se reúne o que han sido selladas por la sangre de Jesucristo, por el Espíritu, y que forman parte de esa nueva familia a la cual se le llama aquí el redil. Entonces dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil para apacentarlas. Una vez reunido con su propio rebaño, aquí hay un rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz, y dice que nunca ellas, esas ovejas, seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él. Así que aquí hay algunos elementos o componentes en esta parábola que el Señor dijo desarrollando una verdad, ¿no? No es meramente una historia, sino que es una verdad. Entonces tenemos un redil, tenemos un pastor, tenemos ovejas y tenemos un ladrón, ¿verdad? También tenemos un rebaño.
Y estábamos hablando acerca de la importancia de captar las enseñanzas del Señor respecto a la unidad que Él expresa. Cuando hablamos acerca de conociendo quién es Dios, también mencionamos que Dios es uno solo, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero cada una cumple una función exacta y cada uno de ellos no se contradice con el otro. Entonces, en ese sentido, Jesús está diciendo que el Padre es uno, Jesús es uno con el Padre y el Espíritu es uno con el Padre y el Hijo. Lo mismo, hay un rebaño que no es sino un solo rebaño, no hay varios rebaños. Ese rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo. En esta tierra el Señor está preparando una sola iglesia. Ahora, la única forma de división que se presenta en la Biblia, que se reconoce en la palabra del Señor, es la geográfica. Es decir, ya cuando en zonas específicas, por ejemplo aquí en Colombia, en los departamentos, ¿no?, o en las ciudades grandes, cada ciudad tiene una sola iglesia a la luz del Señor Jesucristo, a la luz del Padre, ¿no? Cada ciudad tiene una sola iglesia. Y en la región hay congregaciones que componen esa sola iglesia. Entonces, en Colombia pueden haber muchas iglesias, ¿no?, de acuerdo a los departamentos o ciudades que hayan. Es decir, no muchas iglesias, muchas congregaciones. O bueno, iglesias en cada sector. Y en cada sección, en cada departamento hay congregaciones que componen esa iglesia, pero finalmente en todo Colombia entonces hay una sola iglesia. Igual sucede en el mundo entero. Decíamos entonces que esa expresión debe ser parte no solamente de nuestra mente y de nuestro corazón, sino de nuestro vocabulario. Decir yo voy a la iglesia no es realmente una cuestión correcta, ¿no? Porque la iglesia no es un edificio de ladrillos. La iglesia son las ovejas. Y las ovejas conforman un redil, ¿no?, conforman un solo rebaño, y la iglesia la componemos nosotros mismos. Nosotros somos miembros de esa iglesia del Señor. Muy bien, eso para tener claro ahí, para que no confundamos los términos. Luego, las características de las ovejas también son importantes, dijimos eso. El pastor se está autodefiniendo, y en toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hay una revelación de quién es Dios, y la misma esencia del Salvador, del Señor, es la que se revela en el Nuevo Testamento. Así que Él es completo en sí mismo. Él es verdad, Él es justicia, Él es paz, Él es verdad, Él es reconciliación, Él es el camino, la verdad, la vida, Él es el pan de vida, Él es todo lo que dice ahí la palabra del Señor. Así que en Él no hay ninguna duda de quién es. Y es necesario entonces que nosotros, a la luz de esa revelación, sepamos cómo podemos y debemos comportarnos. Las ovejas deben desarrollar ciertas características que están mencionadas allí. En primer lugar, dice que esas ovejas tienen una identidad definida, es decir, reconocen la voz de su pastor. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y la Biblia no dice que tenemos muchos pastores o varios pastores.
El Señor estableció, además de que Él es el pastor principal, David decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahí está la plenitud del pastorado del Señor, que es también pastor de pastores. Él delegó para la iglesia ministerios como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para capacitar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Así que el pastor tiene una responsabilidad, una corresponsabilidad, podríamos decir, con el Señor Jesucristo, ¿no? De Él es la fuente de todo, Él es el cuidador absoluto por excelencia, Él es el proveedor de todo. El pastor lo que hace es cuidar de acuerdo a la provisión que el pastor de pastores da. Llevarla a los pastos, darles de beber, etcétera, todo lo que significa conducirlas al campo, del campo a su aprisco, etcétera. Todo eso tiene que ver con eso. Pero lo que dice acá es que hay un pastor para cada rebaño. Bueno, en el Nuevo Testamento, en realidad, no hay un solo pastor por congregación, hay varios. La Biblia los menciona también como ancianos. Los ancianos son pastores. Y los ancianos y la congregación reconocen a un pastor, de acuerdo a la proyección, a la historia, al desarrollo de esa congregación. Entonces, teniendo en cuenta esto, la oveja reconoce y se acerca al pastor. Eso es lo que dice ahí Juan capítulo 10. Se dejan guiar, siguen al pastor porque conocen su voz. Y como consecuencia, eso permite que estén cuidadas y estén seguras. Porque también tenemos que recordar que el Señor dice en su palabra que Satanás se presenta como ángel de luz. Es decir, ustedes han visto por ahí una figura donde hay un lobo entre las ovejas, un lobo con piel de oveja. ¿Se acuerdan de esa figura? Sí. Y eso es una realidad. Esa es una realidad. Entre las ovejas puede aparecer un lobo con piel de oveja, que obviamente no es oveja, y puede ser un falso Mesías, un falso Salvador, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que Jesús dijo respecto a yo soy la puerta, porque está en ese contexto, ¿okay? Entonces Jesús se convierte en la puerta de las ovejas. Él es la puerta. Dicen que una de las figuras que aparece en la historia es que el aprisco era como un campo, un lugar rodeado donde había como una especie de paredes, o buscaban lugares que fueran como encerrados, vamos a decir como una especie de cueva, y el pastor se ponía en la puerta, es decir, allá por los otros lados, por la pared, como dice el Señor, el ladrón es el que se sube por la pared, buscaría tal vez subir por allá para tratar de apresar alguna oveja, pero normalmente era no había sino una salida y una entrada por la puerta. ¿Y quién estaba en la puerta? El pastor. Así que cuando Jesús dice, yo soy el pastor, es porque Él está ahí en la puerta. Entonces, Él es la puerta y nadie puede entrar ahí a menos que pase por encima de Él. Y por supuesto, Satanás no va a entrar por la puerta porque sabe quién es Jesús. No puede entrar. Así que si tú estás acentrado por la puerta, eres parte del redil, de ese grupo de ovejas que pertenecen al Señor,
estás absolutamente seguro. Entonces, otra cosa que el Señor dice acá, muy importante, es que todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, y no, pero no, dice, los oyeron las ovejas. Todos los que antes de mí. Y por supuesto, no fue solamente antes de él, sino que durante, ¿no? Tal vez ya hubo una época en que paró un poco eso, pero posteriormente comenzaron a surgir de alguna manera nuevos mesías, falsos profetas. Y hay un sinnúmero de falsos profetas y falsos mesías que son reconocidos también por la historia bíblica. Se mencionan falsos mesías, ¿no? Entonces, eso no es nada nuevo. Siempre habrá personajes que quieran tratar de engañar o que se inventan nuevas formas, nuevas revelaciones, que se inventan visiones y que tratan de llevar a la gente tras de sí, ofreciéndoles muchas cosas. Y eso sucede porque no hemos sabido escuchar la voz del pastor, del buen pastor, de la puerta que realmente es el Señor Jesucristo. ¿Saben una cosa? Cuando alguien no pone atención y no camina en la verdad, entonces alguna forma de engaño le va a alcanzar. Bueno, la Biblia dice que aquellos que no obedecieron, que no crecieron, que no desarrollaron, que no vivieron en esa dimensión del propósito de Dios, cuando ya Dios ve que no están haciendo caso, dice que les envía un espíritu de engaño. Los espíritus engañosos están por ahí. Desaparece con nuevas creencias, con nuevas formas, que no es que yo descubrí la verdad, yo descubrí dónde es que está realmente la presencia del Señor y todo eso. Esas son cosas sutiles y engañosas que nos llevan a desviarnos del camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes proyectan este tipo de pensamientos? Son los inventores de religiones. Religión tiene dos connotaciones que las hemos mencionado. La Biblia dice que la religión pura y sin mácula, sin mancha, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es religión realmente. Eso es vida, eso es vivencia, eso es práctica. Pero también es todo aquello que el Señor Jesús denunció respecto a los fariseos, saduceos y todos los maestros de la ley. ¿Qué era lo que hacían ellos? En términos generales, Jesús les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de pudrición y por fuera muy bonitos, muy bien vestidos, muy bien puestos, con oro, con plata, con vestidos preciosos, con apariencia de religiosidad. Y eso no lo aprueba, por supuesto, el Señor. Entonces eso es lo que significa una religión, porque cuando no hay relación con el Señor, que trae transformación, que trae vida, que trae un conformarnos a su palabra, a su voluntad y a sus mandamientos, entonces si perdemos esto, se convierte en una caja vacía, en un cuerpo vacío, en unas acciones vacías. ¿Sí? La religión, en ese sentido, entonces, se puede traducir como el esfuerzo que hace el hombre por buscar a Dios, porque algunos lo están buscando honestamente, otros se aprovechan de eso y cogen por otro camino. Pero en todo caso, toda religión inventada
tiene esa connotación espiritual, es lo que el hombre quiere hacer o se inventa o piensa o interpreta que debe hacer para encontrar a Dios. Pero el Evangelio, que es lo contrario a la religión, Evangelio son buenas noticias. Y las buenas noticias de nuestra salvación las trae Dios mismo, nacen en el corazón de Dios. Las buenas noticias son Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio de Dios para el mundo. Es el que vino a dar su vida por nosotros. Se entregó por nosotros. No es el esfuerzo, no es el sacrificio, no es la entrega, no es la dirección, no es el pensamiento, no es la ideología de alguien que descubre cómo llegar a Dios y entonces engaña a muchos. Que detrás de todo esto está Satanás, el padre de la mentira. Jesús vino y se dio por nosotros y se entregó en sacrificio vivo, santo y agradable al Padre. Por eso nos pide que nosotros hagamos lo mismo. Entonces, ustedes ya pueden imaginar, y no va a repetir eso, cuántos falsos maestros y falsos mesías pueden haber existido sobre la tierra, y hay en este momento por lo menos 4.000 formas de religión en el mundo, 4.000. Pero un solo camino, una sola verdad y uno solo que da la vida, que se llama Jesucristo. Además de esto, entonces, el Señor en el Evangelio de Lucas deja claro otros consejos. Los consejos del Señor respecto al reino, respecto a caminar con Él, respecto al costo que significa al verdadero discipulado, son muy concretos y son geniales. Él las saca del estadio y nos deja a nosotros groguis. Pero si nos deja groguis está muy bien, porque es que necesitamos morir realmente a nosotros mismos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Esa es la radicalidad de la existencia en Cristo y del Evangelio. Entonces, Jesús, en este relato de Lucas 14, establece algunas pautas que deben estar siempre presentes en nuestro corazón y que nos evitarán los desvíos, los deslices y toda aquella tentación que puede venir para que abandonemos la causa. Jesús dijo en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser. Bueno, él no dice, bueno, ahí miraremos a ver, yo sé que usted se esforzará un poco y vamos a tener eso en cuenta porque la intención es lo que vale. Como dicen algunos, la intención es lo que vale. No, aquí no vale la intención, hermanos, amigos. Aquí vale la determinación y la entrega. Usted no puede amar a su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas más que al Señor. La voz del Señor y la voluntad del Señor tienen que estar por encima de esas cosas. Por eso el Señor dijo en algún momento que los enemigos de los discípulos serían los de su propia casa. ¿No le han insultado a algún familiar alguna vez? ¿No se han burlado? ¿No han tratado de decirle no sé qué? ¿O usted que está yendo a la iglesia? ¿O usted que lee la Biblia? ¿O usted? Porque miran los errores, por supuesto. Entonces, eso es una realidad. Segundo, dice, el que no lleva su cruz, verso 27, y viene en pos de mí. Es decir, seguir a Jesús no es una fiesta, aunque hacemos fiesta, ¿no? No quiere decir que eso todo es tristeza y dolor y angustia, no. Porque cuando se sigue al Señor,
se carga una cruz, es decir, esa cruz significa muerte al pasado, muerte al pecado, muerte a la condenación, muerte a la manipulación satánica, muerte a nuestro propio deseo, muerte a nuestra carnalidad, muerte al mundo. Y la cruz no siguió siendo la cruz pesada, sino que la cruz quedó sola porque Jesús fue a la sepultura y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es victorioso y Él está gobernando todas las cosas. Es decir, que cuando nosotros renunciamos, la renuncia no nos causa tristeza, nos causa gozo. Cuando uno se desprende de tanta banalidad y tantas cosas que no traen sino muerte y destrucción, y uno puede experimentar la vida porque el Señor está con nosotros, pues eso nos produce gozo. Por eso la palabra dice: gócense en el Señor, me alegraré en el Señor, alaben al Señor, bendigan al Señor. Cuando estamos alabando y damos gracias a Dios, eso es una expresión real de libertad. No es solamente anímico, no es solamente del alma, es del Espíritu. Entonces, hay que llevar la cruz para poder ser discípulo del Señor. Es decir, siempre tenemos que tener la certeza de que no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino. No pertenecemos a Satanás, pertenecemos a Cristo. No pertenecemos al pecado, vivimos conforme a los principios de la gracia del Señor. Tercero, el Señor dijo: hay que contar con el costo. Y habló de un constructor que se sienta y calcula los costos, cuánto se le va a ir para construir una casa, un edificio, lo que sea. Ahora, el costo acá, como lo estamos viendo en el contexto, es un costo total, absoluto, completo y total. Absoluto. Así que lo que el Señor dice: mire, considera el costo, es decir, lo que yo te estoy diciendo. Y si estás dispuesto, camina conmigo. Si no, mejor no lo hagas. Porque el Señor es así. Él dice: o eres frío o eres caliente. Porque si eres medio, no me sirves. Y a los tibios el Señor les, dice la palabra, ¿no es cierto? Apocalipsis, los aborrece, le causan náuseas. Dice: yo los vomitaré de mi boca. Eso es cierto, mis hermanos. No es cuestión de, no, que yo creo, ay, sí, no, que cuente conmigo. No, Señor, sí, tú sabes que yo voy a hacer lo mejor. No, esto es sí o es no. Es lo que el Señor está diciendo en todo esto. O me sigues o no me sigues. Determínalo. Decídelo y entonces veremos qué podemos hacer. Y luego, más allá de eso, entonces dice el Señor, otra parte para cerrar con broche de oro. Dice: así pues, en el verso 33, cualquiera de ustedes que no renuncia, que no está dispuesto a pagar el precio, que no quiere seguir mis caminos, que no quiere entrar por la puerta estrecha, que no quiere caminar por el camino estrecho. Así que cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es todo, todo es todo. Es la vida, es la familia, es mi yo, mi ego, mi naturaleza carnal, es el mundo. Yo tengo que renunciar a todo, todo. Y si eso es con personas, cuanto más con lo físico. Hay que renunciar a casas, fincas, edificios, carros, aviones, placeres. Y dése cuenta que a pesar de esa renuncia que es interna, es decir, lo que quiere decir es que tú no le das valor a todo eso más allá del que debes darle al Señor. Así que
Qué bueno que podemos nosotros reflexionar sobre estas palabras del Señor Jesús. El apóstol Pablo fue un erudito, un hombre completamente y absolutamente importante en todas las áreas de su vida, un hombre reconocido, liderazgo por acá, por allá, títulos de toda clase. Sin embargo, al final, cuando él experimentó la gloria del Señor y el ministerio, pudo decir: todo eso yo lo tengo por basura para encontrar a Cristo. A esa conclusión debemos llegar todos. Todo lo demás que nos rodea, todo lo que es temporal y pasajero y que no corresponde a la vida eterna, debemos tenerlo así, de esa manera, como lo dice el apóstol Pablo, también radicalmente. Así que pon al Señor Jesús como el único, el máximo, el todo en tu vida, en tu familia, en tu presente y en tu futuro, y verás la gloria de Dios. Te bendigo y que este mensaje, estas reflexiones lleguen a lo profundo de tu corazón y te muestren la vida eterna. Entra por la puerta estrecha y el camino angosto que es Jesucristo, para victoria y libertad. Bendiciones y un abrazo.